Hay personas que no solo crean cosas, sino crean caminos, caminos que no existían, pero que después de verlos uno ya no puede dejar de recorrer. Es lo que me pasó con el podcast de Facundo, una filosofía de la creatividad. Lo escuché, creo, una vez en mi auto, yendo a buscar a mi nena al colegio, y cuando empecé a escucharlo no pude parar. Y algo de lo que él decía abrió algo en mí. Me permitió entender el proceso creativo desde otro lugar y también entenderme de alguna manera. Y en uno de sus programas también me ayudó a conectar y entender el poder transformador de la escritura, algo que siempre subestimé por mi formación. Así que Facundo me ayudó en muchos sentidos respecto a la creatividad. Facundo Arena es músico, escritor, productor y creador del Laboratorio Gaiki, un espacio donde impulsa procesos creativos e innovadores para personas, equipos y organizaciones. Es autor de 3 libros y conductor de 2 podcasts. Pero sobre todo, lo que yo rescato de Facundo es que es una persona que piensa en la creatividad no solo como un talento reservado para unos pocos, sino como una forma de vivir, como la esencia con la que todos nacemos. La creatividad, que como él lo dice en algunos de sus libros, aparece cuando abrazamos el caos como parte del proceso y cuando encontramos el sentido en el hacer. Hoy Facundo nos viene a compartir su historia, sus búsquedas, sus quiebres, sus sincronicidades, como las van a escuchar, y cómo la creatividad lo sostuvo y lo sigue sosteniendo a lo largo de su vida y el tiempo. Bienvenido, Facundo. La verdad es que es un honor y un placer tenerte en With Purpose, en este podcast. Y para mí es un sueño hecho realidad poder conversar contigo sobre la creatividad. Así que bienvenido. Por favor, ¿te podrías Bue- presentar y decir quién es Facundo hoy? Bueno, muchas gracias Nayira por invitarme y felicitaciones por este espacio de divulgación tan necesario que estás haciendo en estos tiempos, tiempos bastante particulares donde creo que el propósito, el sentido, la mirada propia son más necesarias que nunca. Así que gracias por invitarme a conversar en este lugar y insisto en mis felicitaciones. ¿Quién es Facundo? Si supiera, es una búsqueda que tengo desde que tengo memoria. Tengo algunas señales que me dan algunas ideas acerca de quién soy. Estoy convencido de que el camino que me ayuda a revelar eso es el camino de lo creativo. Eh, Me voy revelando y me voy descubriendo a través de las cosas que hago. Y en ese camino saco algunas conclusiones. Entonces tengo épocas. En alguna época Facundo era un especialista en tecnología y trabajaba en ese mundillo y daba charlas y escribía libros sobre eso. Después Facundo se volvió productor musical y trabajé en estudios y también di charlas y también escribí libros sobre producción musical. Y después Facundo se volvió especialista en comunicación. Me empezó a apasionar mucho el tema de la comunicación y trabajé en agencias y tuve mi propia agencia y di charlas y escribí, y hice un montón de cosas alrededor del tema de la comunicación. Y después pasaron algunas cosas que me hicieron dar cuenta de que en realidad Facundo era alguien que le gustaba hacer cosas, que le gustaba crear, que le gustaba tener proyectos, que siempre le gustaba tener una idea ahí en marcha. Y entonces me encontré con la importancia de lo creativo en mi vida, y cuando me di cuenta de eso, inicié un capítulo que no solo en mi vida personal, es básicamente una búsqueda de cómo puedo ser más creativo y cómo puedo vivir con la creatividad más a flor de piel, sino también en cómo puedo ayudar a otras personas en ese camino. Así que hoy Facundo está en ese capítulo. Tengo un laboratorio de creatividad e innovación, escribí algunos libros también sobre eso, doy charlas, doy talleres, doy mentorías, tratando de acompañar a las personas desde que tienen una idea o quizás desde un paso antes, desde que quieren tener una idea pero no saben cuál puede llegar a ser, hasta que la materializan. eh, y es un camino que me ha abierto muchas puertas y que ha ensanchado mucho mi vida, pero la verdad es que no sé hacia dónde me lleva tampoco. Por eso estoy ahí como que voy yendo y voy andando, ¿no? Cada día con un poquito más de conciencia y de información acerca de quién soy, pero también con entrega hacia una intencionalidad de descubrir mi verdadera identidad, ¿no? Mi verdadera naturaleza. Claro, evolucionando y cambiando Sí, constantemente. sí, Y, exactamente. Mm. y te hago una pregunta. ¿Hay algún momento en que recuerdes que te diste cuenta o te definiste como creativo? O sea, ¿tuviste esa
definición exacta, ¿cómo lo fuiste viviendo? No, mirando para atrás, siempre tuve esta inquietud por hacer, ¿no? Siempre tuve ganas de hacer algo, siempre tuve un proyecto de hacer, desde que soy muy chiquito, desde que jugaba con esos jueguitos de química que venían con polvitos de colores y uno mezclaba y calentaba cosas, yo ya ahí tenía 6 7 8 años y ya estaba creando cosas con eso. Después vinieron las computadoras y todos mis compañeritos del colegio jugaban videojuegos y a mí me gustaba programarlas y hacer programas y aprender cómo funcionaban. Siempre tuve como esa inquietud por crear algo. Ahora, si me preguntás por un momento bisagra, fue creo que a mis 31, 32 años, ahora, un poco más de 10 años, ahora sido 30 años. No recuerdo exactamente la edad, pero recuerdo que fue una época en la cual estaba bastante alejado de eso y trabajaba mucho de otras cosas. eh, y, y no se sentía bien eso en mi vida, no se sentía bien en mi bienestar, no se sentía bien en mi fisiología, en mi cuerpo, me empecé a sentir mal, de hecho. Entonces voy al doctor, y esta historia la conté muchas veces, la voy a contar muy brevemente. Voy al doctor a pedirle vitaminas, porque me sentía muy cansado. Y el doctor me dijo, antes de darte vitaminas, vamos a hacer los análisis pertinentes, ¿no? Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando. Hago los análisis dieron bien, y entonces creo que un momento así como trascendente fue el momento en el que él me dijo, mira, todo esto está bien, así que si no tenés energía, eh, contame cómo es un día de tu vida. Yo le conté, me levanto muy temprano, trabajo hasta muy tarde, me voy a dormir. Y al otro día, y me levanto muy temprano, trabajo hasta muy tarde y me voy a dormir. Y así todos los días, le digo así todos los días. Y me dice, ¿cuándo haces las cosas que te gustan, que te entusiasman, que te encienden? Y bueno, cuando tengo tiempo libre, un fin de semana, un feriado, de tanto en tanto. ¿Y qué es lo que te gusta hacer? Y a mí me gusta hacer música, me gusta escribir, me gusta crear cosas, tener proyectos. ¿Y eso no forma parte de tu día a día? No. Bueno, entonces ahí está la clave. Porque la energía viene a hacer las cosas que te entusiasman, no de otro lado. Y eso yo no lo había escuchado nunca. Me pareció una idea muy novedosa en mi modelo mental, ¿no? En mi manual de vida me pareció una idea muy novedosa. Claro. Interesante que venga de un médico, ¿no? Eso fue Interesante, muy interesante. interesantísimo que venga un doctor. Era una persona grande, un médico de esos que tienen experiencia en la vida. Entonces yo salí del consultorio con un proyecto, directamente. Yo ya había escrito varios libros, pero y venía escribiendo algunas cosas respecto al poder de la tecnología en la creatividad de las personas. Pero cuando salí de ese consultorio dije, no, yo tengo que escribir sobre la creatividad en general, yo tengo que entender, porque hago un paréntesis, ¿qué me pasó en ese momento? Esa frase del doctor fue un cachetazo de realidad. Yo me di cuenta a mis 30 años que estaba viviendo una vida que no me gustaba y que Claro. no me hacía bien. Pero al mismo tiempo tenía un montón de roles y referentes que sí vivían una vida que les gustaba. Algunos amigos muy cercanos vivían una vida que les gustaba. Algunos compañeros de carrera vivían una vida que les gustaba. Algunos referentes que quizás no conocía en persona, pero que los seguía por las redes, vivían una vida que les gustaba. Y yo dije, ¿qué están haciendo bien ellos que yo no estoy haciendo bien? ¿Por qué a mí me está faltando toda esa vitalidad, esa energía vital que yo veo que los demás tienen, que algunos tienen, ¿no? Y Claro. entonces empiezo a tratar de entenderlos, ¿no? Salgo a entrevistarlos para un proyecto de libro y ahí es donde me doy cuenta que todos en común tienen la creatividad, eran creativos, Mm, hacían lo que les gustaba. Y esa energía venía de eso. Y ahí empiezan a hacer mi libro El Camino de la Creatividad, que es como una exploración respecto a cómo funciona la creatividad en la vida de las personas. Y yo voy intentando aplicarlo a mi propia vida, ¿no? claro, qué interesante. Lo que acabas de mencionar es como un espejo, porque estas entrevistas nacen de algo parecido, de intentar entender cómo otras personas viven alineadas con lo que son y con lo que hacen, ¿no? Ujú, Y que yo creo que hay muchas personas, ¿no? Que están ahí y uno las ve y parecen, como vos dices, que viven con mucha energía, ¿no? Pero por ahí el, ujú. el proceso no fue lineal, ¿no? O por ahí para llegar ahí tuvieron que pasar un montón de cosas. Entonces, ese es exactamente el mismo concepto que vos lo agarraste desde otra perspectiva, otro lado. Sí, súper interesante. Exactamente. Y cuando tenía estas entrevistas, en línea con lo que vos decís, descubría las historias de estas personas.
Y todas las personas creativas que han llegado a un punto en la vida en el cual se pueden dedicar a lo que quieren dedicarse, tienen una historia larguísima de frustraciones, de tropiezos, de obstáculos, de rechazos, pero hay algo que las diferencia del resto. Y acá voy a responder una pregunta que me hacen muy frecuentemente. ¿Somos todos creativos o es que algunos son creativos y otros no son creativos? Todos somos potencialmente creativos. Todos tenemos la capacidad de asociar ideas, de imaginar, de visualizar, de soñar cosas. En potencia todos somos creativos. Ahora, no todos tienen dos características muy importantes de las personas realmente creativas. La primera de ellas es que las personas realmente creativas son muy sensibles a una pulsión interna. Hay algo que empuja por dentro, que está como haciendo fuerza. Quiero salir, quiero ser, quiero suceder, quiero que pase. Esa pulsión, que yo considero que es una pulsión vital, que es la que nos levanta a todos de la cama cada mañana, hay algunos que son un poco más sensibles y que les prestan un poco más de atención. Y entonces, esa pulsión es una forma de energía que se termina materializando en ideas, proyectos, creaciones, obras de arte, etcétera, etcétera. Ahora, hay otras personas que quizás inconscientemente deciden reprimirla, ¿no? Como, no, hay cosas más importantes, o hay cosas más urgentes, o yo no estoy para ello. Bueno, esas personas no pueden ser creativas porque no dan rienda suelta a esa expresividad y a esa pulsión. Y en línea con eso, la segunda característica que tienen las personas realmente creativas es que toman decisiones. Y eso es lo que diferencia, Acción. creo que, sí, toman decisiones. Ujú. Entonces, cuando uno, no sé, de repente tiene que decidir cómo va a usar su tiempo, un fin de semana libre, hay algunas personas que toman determinadas decisiones que no son creativas, que son más bien conservadoras, que mantienen las cosas como están, ¿no? Y hay otras personas que toman decisiones que son un poco más jugadas, aventureras, disruptivas, corajudas, poner el nombre que quieran. Bueno, esos son los creativos, los que Mm, se animan a tomar decisiones en función de esa pulsión que no garantiza nada. claro. No está en la cabeza esa pulsión, está más en un lugar mucho más emocional, espiritual, en el corazón, en las tripas, cada uno le pondrá el nombre que quiere, ¿no? Pero no garantiza nada. Entonces, ahí es donde a mí me interesa que estudiar las cosas que suceden, ¿no? Las personas que siguen ese camino. Claro, totalmente interesante. Y esa pulsión que vos le pones ese nombre, ¿vos lo llamarías intuición? Justo hace poco estuve investigando un montón sobre la intuición. ¿Para vos qué es la intuición? A mí me gusta mucho la definición etimológica de intuición, que es Ujú, aquello que pica por dentro. mm, Intuit, pica. ujú, Hay algo ahí adentro que pica, que hace, que incomoda un poco, que hace un poco de ruido. Y me gusta mucho. Nosotros en el laboratorio a veces se asocia la intuición con una dimensión más esencial de nuestro ser. Se habla del niño interior, ¿no? De esa cuestión que tenemos todos sensible y que sabe quién es y qué quiere. En el laboratorio jugamos mucho con el viejito interior, en vez de con el niño interior, con el viejito interior. mm, Eh, Porque realmente creo que cuando uno experimenta un proceso creativo, sea de la forma que sea, escribir un poema, componer una canción, escribir un libro, desarrollar un emprendimiento, lo que sea, cualquier tipo de proceso creativo te termina revelando que hay en nosotros una sabiduría que no sabíamos que teníamos. ujú, Y a mí me gusta pensar en la intuición como eso, esa parte de nosotros que ya sabe un montón de cosas que nosotros en nuestra visión acotada de la conciencia más superficial no podemos ver o no podemos acceder, ¿no? Y entonces, a todos nos ha pasado alguna vez que nos sentamos a escribir y aparece algo ahí que no sabíamos que teníamos adentro. Y decimos, ¿y esto dónde salió? ¿No? Y eso habla de esa dimensión de nuestro ser que, bueno, que está bueno que podamos conectarnos con ella, ser sensibles y expresarla. claro. Y para vos vamos con la intuición, que me encanta esa palabra y el tema, ahondamos un poquito más. Ujú, Para vos la intuición, porque leí, hay dos definiciones o formas, ¿no? Por un lado está la intuición como lo que nosotros cognitivamente ya tenemos y no está en nuestro consciente, lo trabajamos de manera inconsciente y viene en el momento, ¿no? Y hay estudios de neurociencias, bla, que se han hecho al respecto. Por otro lado está la intuición como algo más espiritual, que es como a mí me gusta vivirlo, ¿no?
Mm. como algo que te llega porque quién sabe qué, y esa, ¿no? Como vos decís, esa habilidad de poder escucharlo y seguirlo. ¿Vos por dónde te moverías más respecto a la intuición? Yo lo veo como una unión de las dos partes. Como que hay dos partes que uno podría decir, bueno, son el yin y el yang, o el día y la noche, ¿no? Que en algún punto, si uno les da espacio, se unen, cooperan entre ellas y dan forma a algo. Hay una parte de la intuición que no la puedo expresar en palabras, que cualquiera que alguna vez haya transitado, sobre todo los artistas me van a entender un poco más. Hay algo que uno lo siente, le pasan cosas y no lo puede ni siquiera llevar al nivel de la conciencia, ¿no? De la mente. No está ni siquiera ahí, pero se mueve internamente, se nos mueve por dentro. Bueno, esa parte que no tiene forma, que no tiene definición, que no tiene palabras, eh, en algunos momentos pulsa. Es como que manda una señal, hay algo que pasa ahí, ¿no? Pero no es todo. Nuestra parte cognitiva, tiene que tener la capacidad de tomar eso y darle forma. ¿Qué es darle forma? Desde mi perspectiva es construir una historia alrededor de eso. Y ahí sí aparecen las palabras, y ahí sí aparecen las imágenes, y aparecen las ideas, y aparecen los sueños, y aparecen los miedos, los fantasmas, aparece todo, ¿no? Entonces, en la cooperación de esas dos cosas, creo que los seres humanos tenemos la capacidad de sacarnos de adentro lo que tenemos y ponerlo en el mundo, en la forma que pueda tener. Si nos quedamos solo con la parte trascendente y queda ahí orbitando en el universo interior, porque no lo podemos sacar, no podemos materializar. Si nos quedamos solo con la mente siempre se queda corta frente a lo que nos pasa internamente. Entonces es como una cooperación de las dos cosas. Y en definitiva es como una gimnasia de la sensibilidad en dos direcciones, ¿no? Como saber escuchar para adentro y también poder expresar eso hacia afuera con las herramientas que tenemos, ¿no? Ujú. Qué interesante, Facu. Ahora vamos a agarrar a la intuición, al pulsar, y vamos a irnos más atrás en tu vida. Ujú. Bien. ¿Cuándo fue o cuándo por ahí, no sé, ahora puedes recordar lo que escuchaste, ese pulsar, esa intuición, antes de este punto bisagra que me dijiste a tus 31, ¿no? Porque Uy, un montón de antes veces. sí, habías Un estudiado montón de algo veces. y fuiste No, cambiando, ¿no? ¿Y eso fue no, por eso? no, no. Yo ahora miro para atrás y me doy cuenta como en un montón de momentos de mi vida, desde mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, etcétera, hay una parte de mí que ya me estaba hablando. Pero también me doy cuenta que yo no tenía las herramientas o los recursos para escucharla, prestarle atención y tomar las decisiones que podría haber tomado. ¿Entendés? Ujú. No tenía las herramientas, no tenía los recursos. Creía que las Es que, cosas debían ser de un modo. claro. Y la vida claramente me estaba diciendo, no, era por acá. Ujú, ¿Entiendes? Incluso hasta con hechos, no voy a entrar en detalle ahora, ¿no? Pero con hechos desafortunados muy concretos en mi historia, mm. que Un ejemplo me que pararon nos el pueda, carro. sí, sí, un ejemplo que nos puedas dar para poder asociarlo, así un ejemplo cortito. No sé, yo en mi juventud, en mis veintipico, tenía crisis de estrés, Mm, el que, cuerpo te que hablaba. el cuerpo Claro. me hablaba Mm, y que ni siquiera tenía la capacidad no sé, de levantarme y ponerme a hacer cosas, tenía que quedarme acostado algunos días pensando por qué me sentía así. mm, ¿Qué está mal en mí? Esa fue una idea que mucho tiempo tuve y que un día me di cuenta que no era el único que la tiene y que en realidad no había nada malo en mí. ujú, claro. Que lo único que Era había lo que malo en mí hacías día a día. claro, era una historia que me estaba contando que me estaba llevando a tomar decisiones que no estaban alineadas a lo que hoy entiendo que es mi naturaleza. Si querés entramos un poquito en ese tema como para poder hacerlo más concreto esto, ¿no? Me parece excelente. Eh, yo divido, digamos,
Para entender esto, te lo voy a explicar de este modo. Diseñé un esquema que se llama círculo armónico creativo, Ujú, que divide al ser en dos partes, el universo interior y la persona. El universo interior son todas las dimensiones que componen nuestra vida interior. La persona es lo que se ve cuando yo funciono, ¿no? Mi personaje, mi voz, lo que te estoy contando, mi historia, todo lo que se ve de mí desde afuera. Ahora, lo que tú ves o lo que la audiencia está viendo de mí es una parte. Internamente, yo tengo un universo interior y vos tenés uno y todos tenemos uno que es mucho más vasto. Ahora, ¿cómo hacemos para entender ese universo interior? Bueno, yo lo divido en porciones, ¿no? Entonces, la porción más esencial o la materia más esencial de ese universo interior, vamos a llamarlo naturaleza. La naturaleza de cada uno de nosotros es aquello que no nos podemos sacar de encima. Viene con nosotros, es así. Y si vos me preguntás a mí cuál es tu naturaleza, la estoy descubriendo, pero sé que en gran medida mi naturaleza tiene que ver con las palabras y con la música, con los sonidos, con las melodías. Eso yo no me lo puedo sacar de encima. Me voy a acostar, hay música en mi cabeza. Me levanto, mi cabeza habla y escribe poemas o canciones o cosas que voy a compartir en mi podcast. Me encanta jugar con las palabras, me encanta jugar con la música. No me lo puedo sacar. Es lo que soy y es lo que recuerdo que soy desde que soy muy chiquito. mm, Esa es mi claro, naturaleza, es tu ¿no? esencia, ¿no? Es mi esencia, ahí está, Ujú, es mi esencia. Durante años yo desoí eso y tomé decisiones que iban en otras direcciones. Entonces, ¿qué viene después de la naturaleza? Algo que vamos a llamar figurativamente el espíritu. Y yo le pongo el nombre del espíritu porque históricamente y mitológicamente el espíritu se representa con el fuego, ¿no? Y el fuego aparece en las historias, en las culturas, en las historias de Medio Oriente, en el catolicismo, en el hinduismo, en todos lados. Aparece el fuego como una manifestación de la sabiduría, ¿no? Incluso de Dios. A veces Dios aparece como un fuego. Bueno, ujú, supongamos que tenemos un fueguito cada uno de nosotros ahí dentro, ¿no? Que se enciende más con aquellas cosas que le hablan a nuestra naturaleza, pero se apaga con aquellas cosas que no le hablan a nuestra naturaleza. mm, Entonces claro. ahí empiezo a descubrir el vínculo entre lo que hacemos y lo que nos pasa internamente. Este médico, cuando me dijo, tenés que hacer las cosas que te gustan, en realidad no fue esa su frase. Su frase fue, tenés que hacer las cosas que te entusiasman, porque la energía Ujú, viene del entusiasmo. Cuando yo salgo del consultorio, me resonó la palabra entusiasmo. Googleo, busco la definición de la palabra entusiasmo y entusiasmo viene de endeus, o sea, tener un Dios adentro, ¿no? Como mm, el fuego que se enciende. Entonces ahí empiezo a trazar una línea, ¿no? Digo, bueno, ok, tengo una naturaleza, hay cosas que me encienden el fuego, hay cosas que me la apagan, que apagan ese fuego. Cuando uno se da cuenta de eso, uno empieza a mirar su día a día con otros ojos. Porque claramente claro, empieza a detectar que hay cosas que lo encienden, que lo energizan, que lo enfocan, que le dan una visión más optimista de la vida, y hay cosas que te pinchan, ¿no? Entonces ahí empieza uno a construir, si es consciente y sensible, un sistema de valores. Esa es la tercera dimensión. ¿Qué son los valores? Las cosas que me importan. Cuando yo sé que hay cosas que me encienden, esas cosas van a formar parte de mi sistema de valores. Y cuando yo sé que hay cosas que me apagan, esas cosas no me van a importar tanto. Y eso era lo que me había pasado a mí durante muchos años. Yo estaba en contacto con un montón de cosas que no me encendían, pero que con mis pocas herramientas consideraba que eran importantes. Entonces tenía que gastar un montón de energía en cosas que me estaban quitando la energía. claro, Todo lo incorrecto a lo que uno debería aspirar, que es acercarse a las cosas que a uno lo energizan y ponerle energía a eso porque eso es lo que te vuelve, ¿no? Bueno, ahora te lo explico con esta claridad después de haberlo vivido durante claro. muchos años y de De haberlo vivido y haberlo haberlo y estudiado, ¿no? Y escrito estudiado, sobre eso. exacto. Exacto. Ujú, Bueno, entonces tenemos la naturaleza, tenemos el espíritu que se enciende o se apaga y tenemos los valores. Cuando uno tiene un sistema de valores, cuando hay cosas que sabe que a uno le importan y hay cosas que a uno no le importan, empieza a conformar lo que a mí me gusta llamar una filosofía de vida, que es algo que yo encontré en muchísimos de los creativos que entrevisté. Viven la vida de un modo a su modo, con sus propias reglas, sus propios claro, tiempos, sus propios horarios, su propia manera de interactuar.
su propia manera de vincularse, su propia manera de tomar decisiones. Filosofía de vida. Filosofía significa amor al conocimiento. Filosofía de vida es un amor a la forma de vida. Me encanta esa idea, porque entonces pone en tus manos la responsabilidad de diseñar una vida en la cual vos puedas acercarte a las cosas que te importan y Claro, ponerle energía, ¿no? claro. Y la cuarta, el último componente dentro de la dimensión del universo interior es el que conecta con el universo exterior o con la persona, que es, vamos a llamarlo, la visión o el sueño. Mm, mm, Cuando uno ve el mundo con determinados ojos, cuando uno tiene una filosofía de vida, lo ve de determinada manera, ¿no? Entonces dice, bueno, el mundo es así, pero yo lo veo con estos ojos. Y al mundo que yo veo le falta esto. O hay que arreglar lo otro. O hay que resolver aquello. O hay que plantar bandera y cambiar esto. Ahí uno empieza a soñar o a tener visiones de cosas que no son, pero pueden llegar a ser. Y ahí empieza a aparecer lo creativo, ¿no? Ahí se empieza a expresar, ¿no? Aparecen las ideas, los proyectos, los objetivos, las metas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso forma parte de la persona, del que actúa, ¿no? Entonces, cuando la persona está alineada al universo interior, bueno, ahí uno tiene una armonía en su vida. Uno sabe quién es, para qué está, cuál es el objetivo, cuál es su lugar en el mundo, qué sí, qué no. Fantástico, funciona. Cuando la persona está quebrada con respecto a su universo interior y uno va por la vida con muchas inseguridades. Perdón exacto, por darte por ahí. una clase súper No, me técnica, encanta. pero, Sí. pero creo que nos ayuda como a aterrizar esta idea de eh, qué son aquellas cosas que nos ayudan a funcionar bien, volviendo un poco a mi propia historia, y cuáles no, ¿no? Claro. Y agarrando todo eso que mencionaste ahora, ¿no? Por un lado está todo el tema de energía, que a veces, viste, se ve como algo esotérico, cosas así, pero la Sí. energía es real, por ahí es Ujú. intangible, pero sentimos un día cansados, ¿no? Un día Total. incluso que no tenemos entusiasmo, ¿no? También lo podemos Ujú. traducir ahí. Es algo que por ahí las personas subestiman. Ahora nos contaste, ¿no? Todo, cómo funciona todo esto. Ahora, ¿qué pasa cuando Facundo o cualquier otra persona se encuentra con este doctor, le dice, hace algo que te entusiasme? ¿Cuál es el proceso que seguiste para eso que todavía no lo tenías muy internalizado, hacerlo realidad, ¿no? Y vivir con algo que te entusiasme. Em, Me está tomando muchos años. Esa es la respuesta. Sigues. Sí. Sí, no lo log- no, uno nunca, creo, no sé, es una búsqueda permanente, pero lo primero que hice fue inmediatamente iniciar dos proyectos Ujú. eh, en mis tiempos libres, porque tenía un trabajo que realmente tampoco era que me llenaba. Aunque ya era independiente, tenía mi propia agencia de comunicación, ya estaba sintiendo que ese no era mi lugar, ¿no? Que yo estaba para otra cosa. Entonces, ese año inicié dos grandes proyectos y dos proyectos bisagras. Escribí un libro que se llama El Camino a la Creatividad, que fue el que de alguna manera me ayudó a abrirme caminos en todo esto de divulgar la creatividad y del laboratorio, etcétera, etcétera. Y grabé un disco con mi proyecto musical que se llama Wake Up, Despierta. Mm, Y en ese disco hay una línea, un hilo conductor conceptual en las letras y en las melodías y en todo lo que sucede, que es básicamente el camino de una persona que estaba dormida a una persona que está despertando, con todos los fantasmas que aparecen, los ruidos, los temores, los sueños, bueno, todo lo que aparece. Y esos dos proyectos durante un año entero a mí fueron mi refugio, fueron mi lugar al que volver luego de un largo día lejos de ser quien yo quería ser, ¿entendés? claro. ¿Y Fueron mi estuviste fuente de con energía, ambos? sí. Claro. ¿Estuviste con ambas cosas por cuánto tiempo? ¿Un año? Eh, el camino a la creatividad me tomó bastante más, me tomó casi Ujú. 3 años escribirlo, después otro año de edición, o sea, fueron varios años, pero la escritura fueron 3 años casi. Y ese disco fue un año entero, entero, en el cual em, tomé muchas decisiones desde lo creativo como músico. Yo hasta ese momento hacía todo solo prácticamente, producía, grababa, mezclaba, hacía las tapas de los discos, etcétera, etcétera. Y con ese disco
y con ese libro dije, voy a salir a buscar gente que me ayude, pero más que nada para conocerlos y para entender cómo funcionaban. Entonces salí a buscar músicos y me puse en contacto con productores y es como que fue como un salir a buscar ayuda, de algún modo, ¿no? Ujú. Claro, total. Así que esas fueron las dos cosas que yo los llamo mis proyectos salvavidas, que es un concepto que yo hoy uso mucho en los talleres y en las mentorías, que es aquel proyecto que quizás no resuelve tu vida, pero es el salvavidas, ¿viste? Lo que te ayuda a salir del océano y volver a subir al barco. Es como el Mm. escalón sobre el cual uno hace pie. Eh, ¿Y eso lo ves seguido en las personas, o sea, con las que trabajas, que sí, hacen esos mucho. proyectos salvavidas, ¿sí? Sí, ¿De manera sí. inconsciente o consciente? Yo creo que el laboratorio ahora tiene ahí como una inercia, como que atrae este perfil Sí, de personas que claro. están en esta etapa y lo Claro, vemos sesgo, mucho. sí. Hay ahí como un sesgo, sí, hay Mm, como que nos encontramos, ¿no? mm. Eh, yo lo que veo es que culturalmente y socialmente hay un nivel de conciencia sobre estos temas que antes no había. Ujú. Cuando yo salté a la vida adulta, no estaba esta información realmente tan disponible, ¿no? Hoy lo veo. Ahora, así como te digo eso, también te digo que hoy tenemos un montón de desafíos que hace 20 años no teníamos, en términos de distracciones, en términos de capacidad de enfocarnos, en términos de desafíos tecnológicos, inteligencia artificial. Bueno, hay un montón de cosas que hoy hacen que, si bien las oportunidades son muchas, los desafíos son muchos también, ¿no? Y Claro, bueno, mucha información también en exceso, ¿no? A veces. en exceso, Y, sí, 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 total. ajá. Mm, Y tengo una pregunta respecto al disco que escribiste, mm, que grabaste, que se llamaba Wake Up. Y vos mm, dices que es la historia de una persona que despierta, ¿no? ujú. Y eso era como un espejo respecto a lo que vos querías para vos. Eso por un lado. O sea, como por ahí vos mismo estabas contando tu historia o lo que querías que sea tu historia. ¿Vos crees? Te pregunto. Y segundo, ¿qué es despertar para vos? Ok. Wow, dos preguntas. No, Eh, fuertes, sí. dos preguntas fuertes. Bueno, mira, una de las historias que yo me conté, erróneas, lo sé ahora, pero que me conté durante muchos años, eran que las historias que yo compartía en mi música, o sea, las historias de mis canciones eran historias ficticias. Ujú. Y entonces, en mis canciones yo inventaba personajes a los cuales les pasaba cosas. Claro. Y ese era como mi laboratorio de expresión sin poner demasiado en juego de mí, ¿no? Yo total inventaba canciones donde pasaban cosas y eran canciones y ya. Bueno, años después, y no hace mucho, realmente me di cuenta que los personajes siempre fueron aspectos de mi ser, a los cuales les Wow. pasaban cosas, ¿entendés? Y releyendo letras de hace 20 años y trazando un paralelismo entre los momentos en los cuales componía y las cosas que estaba viviendo, claramente mis canciones fueron en algunos momentos salvavidas, en otros momentos gritos de auxilio, en otros momentos sueños que tenía y no podía expresar. Mis canciones fueron mi manera de expresar aquello que me estaba pasando. Hoy te lo puedo decir con esta claridad, después de haberlo estudiado y vivido. Bueno, ese disco Wake Up, en ese momento fue mi manera de decirle al mundo, quiero despertar de un sueño y no sé cómo. Ujú. Claro. Sé que estoy, ya está, ya me di cuenta, sé que estoy soñando, sé que me estoy contando un montón de historias que no son. Ok, ¿cómo hago? Acá estoy, quiero hacerlo. ¿Hago canciones? Estoy haciendo canciones. ¿Escribo un libro? Estoy escribiendo un libro, pero ¿cómo hago? Eh, Ujú. y el concepto de wake up lo empiezo a tener más a flor de piel, de despierta, vamos a hablar en español, de despierta, porque Ujú. en esa misma época empecé a leer muchísimo a un filósofo que se llamaba Alan Watts. Ah, sí, Alan Watts ahora está muy de moda, si él supiera que es tan famoso sí, ahora, pues tal cual. falleció en los 70, pero fue uno de los primeros filósofos que trajo algunas de las ideas más brillantes de Oriente a Occidente, Mm. que tienen que ver con nuestra naturaleza, que tienen que ver con el fluir de las cosas, que tienen que ver eh, que tienen que ver muchas veces con
la dicotomía o las contradicciones o las paradojas de la vida, que Occidente siempre trató como de resolver todo, ¿no? De resolver las paradojas, de las contradicciones, separarlas y que no sucedan, y que en esencia gran parte de vivir tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con amigarse con contradicciones que quizás nunca se van a amigar, que son un yin y un yang eternamente, que por momentos van a colaborar y por momentos van a confrontar, y eso es vivir también. Bueno, él fue uno de los primeros filósofos que trajo eso de Oriente a Occidente en un lenguaje muy ameno, hablaba mucho de despertar a esa realidad, y a mí me resonó mucho, y yo hasta en ese disco usé su voz en algunas canciones, en algunos pasajes. Me puse en contacto con su hijo, con Mark Watts, para pedirle Ah, permiso. wow. Le Ajá. mandé las canciones. eh, Le dije, mira, compuse esto con la voz de tu padre, puedo usar la voz de tu padre. Y él no solo me dio permiso, sino que me dio algunos consejos respecto a cómo manejar los volúmenes y las tonalidades para que la voz tenga más predominancia. Así que, nada, fue una época muy linda. Ahora la recuerdo con mucho cariño, ¿no? Ujú. ¿Y qué es el despertar para vos? El despertar para mí es el momento en el cual uno se da cuenta. Ujú. Simplemente eso. ¿De qué? Cada uno lo sabrá. Pero uno se Claro. da cuenta de que... Uno se da cuenta. Después, en el proceso creativo, yo muchas veces lo llamo momento eureka, ¿no? El hallazgo. Ujú. Claro. Eh, lo poderoso del despertar es que cuando uno se da cuenta no hay vuelta atrás. Y el Y mundo vos, no cambió y uno no cambia, ¿eh? Perdón que quiero claro. aclarar esto. Sí, sí. Pero ya no hay vuelta atrás. Es una idea que la tenés en la cabeza y no. No te la vas a sacar. ¿Y el despertar para vos crees que es un proceso o es un momento que pasa algo? Es un proceso creativo. Mm, Es un claro. proceso Qué creativo. lindo. El proceso creativo es un encuentro de elementos que dan lugar a otras cosas, ¿no? Ujú. Como decía Steve Jobs, la creatividad son puntos que se conectan y dan lugar a nuevas cosas. Así lo veo yo. Eh, en la vida de nosotros, permanentemente hay cosas que se van conectando, que se van encontrando, que van sucediendo, y de tanto en tanto aparece algo. Hay un despertar, hay un hallazgo, hay una idea, hay un darnos cuenta. Y uno mira para atrás y dice, ah, ahora me doy cuenta de esto porque pasó esto y esto, aquello, ¿no? O tengo esta idea, o tengo ganas de tener este proyecto porque viví esto y aquello. Pero en el momento uno no se va a dar cuenta. Por eso, dentro de lo que es esta filosofía de la creatividad que yo trato de divulgar, la idea más poderosa de todas, que a veces me cuesta expresarla, es que ahora estamos camino a algo que nos está esperando, a un despertar, a un hallazgo, a una idea. En este momento, cada uno de nosotros estamos cocinando, conectando cosas que en algún momento vamos a decir, ah, era así. Y eso me parece maravilloso, ¿no? La idea de que hay algo que te espera a vos en este Sí, momento es, no sé, debería entusiasmarte, cuanto menos, ¿no? Generarte curiosidad. claro. Sí. Qué interesante, Facu. Y ahora pues, estábamos en tu historia, escribiste el libro, grabaste Sí. el disco. ¿Y cómo fue el proceso que dejaste la agencia de comunicación para virar hacia otro lado? Difícil. Me imagino. Fue muy difícil porque durante muchos años mi agencia de comunicación era mi sustento. Ujú. Y todo lo que yo hacía con el laboratorio me generaba un ingreso, pero no era no resolvía las necesidades Y básicas. perdón, te pregunto algo más. ¿Ya eras papá en esa época o No, todavía no? fue al mismo tiempo, Ah, ok. fue al mismo tiempo. Después vamos a ahondar Decisión- más en la paternidad. Pero la sí, decisión continúa. la tomé cuando supe que iba a ser padre, básicamente. Ah, wow. Ok. Eh, en el laboratorio somos, mi socia es Florencia Ortelli, ¿no? A quien Ujú. conocí hace varios años. Ella tomó la decisión antes que yo de dedicarse 100% a esto. Y cuando ella tomó la decisión, yo le dije, estás loca, ¿cómo vas a hacer eso? ¿De qué vas a vivir? Si Claro. todavía no se puede, hay que Sí. seguir. Esto tiene para 3, 4, 5 años más hasta que se sostenga. Y etcétera. Ella me dijo, no, es el momento, es ahora. Bueno, tuvo sus motivos y tomó la decisión. Tiempo más tarde, eh, yo me entero que voy a ser papá. No me Ujú. entero. Sí, me entero, obviamente. Me llega, Claro. tenemos la noticia, ¿no? Pero fue buscado, fue. eh,
claro. planificado, casi te diría, ¿no? Fue Mm, muy deseado. Y, y empiezo a tener este pensamiento, ¿no? De quién voy a ser para esta persona que está por venir, que todavía no sabía mm, si era un niño o una niña, pero quién soy yo. claro. Y qué quiero que vea de mí, y qué quiero que viva a mi lado, y todas esas cosas que nunca me había preguntado, sinceramente. Y ahí no tuve más alternativa que decidir empezar a vivir una vida muchísimo más alineada a lo que verdaderamente quiero hacer, y a lo que verdaderamente siento que me convoca, ¿no? Y entonces, bueno, un día dije, y el día fue, hay un día concreto en el cual decidí dejar de usar un correo electrónico, que era arroba y el dominio de mi agencia, para Claro. empezar a usar solamente arroba gaiki.org Mm, en mi correo electrónico. Ese día dije, bueno, a partir de hoy, aquí está mi trabajo. Y pasó algo muy loco, que es que que yo lo sabía en la teoría, pero no lo había vivido en la práctica, que es que cuando uno le dedica todo su tiempo, su energía y su corazón a algo, eso crece inevitablemente. mm, Y crece, sí, o sea, lo que pasa es que, claro, no crecía al ritmo que yo esperaba porque no podía entregarme en totalidad. Pero cuando empecé a entregarme en totalidad, empezó a crecer y las cosas se acomodaron y bueno, hoy estamos en ese camino. claro. Y, y la paternidad, o sea, hizo que decidieras, para vos el momento bisagra fue cambiar de mail literalmente, ¿no? Para usar uno u otro y como dejar atrás el otro. Mm, ¿Qué más cambió ser papá en vos? Respecto, o sea, tanto obviamente a lo, desde lo personal, que cambian miles de cosas, pero respecto también a lo mm. profesional, que es tu, tu, tu empresa, ¿no? Em, en lo personal no me alcanzan las palabras Ujú, para expresar de qué modo la paternidad. Mira, esto va a sonar medio feo, pero si hay algo que me propuse cuando tuve este despertar hace algunos años es que yo quiero la vida completa. Yo no quiero una versión acotada de la vida. Yo quiero la vida con todos los capítulos que puedan haber, con todos los colores. Yo la quiero. Si voy a estar acá los años que esté, quiero la experiencia completa, el combo completo. Agrándenme la bebida, pónganme de todo el aderezo en la hamburguesa, quiero todo. mm, Y sabía que la paternidad era gran parte de eso. Ahora no imaginaba que entrar en la paternidad la iba a ensanchar tanto, e iba a abrir tantos capítulos, ¿no? A lo ancho y a lo profundo. Eso a nivel de vivencia, ¿no? Cada día descubro algo, cada día le quiero sacar una foto con los ojos. Es como, eh, quiero atesorar cada momento, cada día detesto más el paso del tiempo. La veo crecer y total. digo, me está pasando muy rápido esto. Sí, Detengan el tiempo, por favor, que sí, quiero vivirlo un poco más. Suena feo, pero es así. Es como sí. que cada día, Sobre todo la primera infancia, sí. la primera infancia, va a cumplir 3 años ahora en un par de meses. Ujú, Tenemos conversaciones increíbles y tiene 2 años y meses, ¿entendés? Y no lo puedo creer. mm, Y era una beba hasta hace poquito. Bueno, mm, eso me resulta fascinante y hermoso. Desde lo profesional, la primera gran decisión que me llevó a tomar es esto, de dedicarme 100% a esto que hago. Y otra cosa que me está haciendo es tomar decisiones sobre proyectos que yo considero que son trascendentes, que van a ser incluso necesarios para ella cuando sea grande. Estas son conversaciones que estamos teniendo mucho en el laboratorio. ¿Cuál es nuestro rol hoy en día, no? ¿Para qué estamos? Hace unos años sabíamos para qué estamos, pero hoy el mundo cambió y sigue cambiando a una velocidad muy grande. ¿Queremos responder a las necesidades de hoy o queremos estar un paso adelante y responder a las necesidades de los chicos, adolescentes y jóvenes dentro de 10, 15 y 20 años? Hoy yo tengo la cabeza ahí. Y yo sé que quizás la otra parte del laboratorio está más en las necesidades de hoy, está buenísimo y me parece fantástico porque es lo que nos va a ayudar a sostenernos, ¿no? Para llegar a eso. Pero hoy mi cabeza está en cómo hago para que mi hija dentro de 15 años pueda tener a flor de piel la idea del propósito, para que tenga las herramientas para saber quién es, para que tenga las herramientas para poder actuar aún sabiendo que una tecnología va a ser, entre comillas, mejor que ella haciendo algo.
todas esas cosas a mí ya me están ocupando la cabeza. Ya las estoy estudiando, ya estoy pensando proyectos, ya estoy 3 pasos más adelante, porque sé que ella lo va a necesitar y nosotros también, porque somos jóvenes todavía. Y nos queda, Sí, creo que nos queda bastante camino. sí. Entonces me está haciendo tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Ah, qué interesante. O sea que a vos, claro, más allá de lo personal, que eso es inevitable y es muy lindo, eh, a muchas personas también, claro, la maternidad, la paternidad les afecta no les afecta, les impacta, ¿no? Desde una manera positiva, en muchos sentidos. A vos fue el de crear cosas que ella pueda servir o su generación puedan usar, ¿no? Exacto, sí. Y, y agarrando eso, eh, vos estás pensando en crear, ¿no? Porque Ujú. tu esencia es creativa desde ahí. Y también tal vez te despertó algo en el sentido, o sea, de no solo ese crear, sino, o sea, no solo el crear desde el construir. Construir me refiero al laboratorio. Tal vez en el crear de escribir, en el crear de escribir una canción para ella, o sea, en esa otra forma también te inspiró de alguna manera tu hija. La paternidad, sí. Sí. Lo primero que hice fue escribirle una canción. Lo primero. Después hice un par más. Claro. Sí. Sí, es mi manera de expresarme y de Ujú. hacerle llegar cosas a ella. Eh, Mi mujer le pintó un cuadro gigante que lo tenemos ahí en mi Ah, casa. también es artista. Sí. Sí, sí, es cantante y también le ha hecho canciones y ahora lo que estamos, nuestro gran desafío es el de diseñar una vida en la cual ella nos vea en acción a nosotros y ella pueda formar parte Ujú. de esa acción. Y en ese sentido, el viaje a Japón que tuvimos hace un par de meses tuvo mucho que ver con eso. Esperamos a que ella sea consciente y comprenda lo que estaba pasando. Con 2 añitos y medio, es muy chiquitita, pero realmente fue hermoso verla filmarnos grabando un videoclip, por ejemplo. Estaba jugando, le dábamos una cámara de juguete. Nosotros teníamos una cámara de verdad, pero ella estaba filmando mientras nosotros grabamos un videoclip. Y yo tengo hay cosas que me voy diciendo, ¿no? Como para atesorar ciertos momentos. El viaje a Japón fue un viaje muy intenso. Estuvimos casi en 10 ciudades, con los instrumentos, con las valijas, con el cochecito de ella, 3 personas, ¿no? Todos cargando cosas, subiendo del tren, bajando del tren. Y recuerdo muy bien un día yendo de una ciudad a otra, corriendo porque perdíamos un tren, yo cargando mi instrumento, mi mochila, mi valija, y no me acuerdo qué más, Rodrigo lo mismo, mi mujer llevándola a ella en el carrito atrás mío, y yo haciendo mucha fuerza para llevar todo eso, y pensé para mis adentros, ojalá nunca se olvide esta imagen de su papá cargando todo lo que necesita para hacer lo que ama. Y yendo para Mm, adelante, ¿viste? Me imaginé a ella chiquitita viendo a su papá, llevando todo eso para llegar a la otra ciudad y hacer lo que queríamos hacer, que era hacer música. Ojalá nunca se olvide. Y eso es lo que trato hoy de que haya mucho en nuestro día a día, ¿no? claro, inspirar desde ese lado, o sea, y también que lo viva, ¿no? Que lo Qué viva, lindo. sí. Sí. Y hablando, rescatando tu viaje al Japón, que fue hace Ujú, poco, a ver, vayamos un poquito en la cronología. Vos creaste con Flor, tu socia, el laboratorio Gaiki. Ya nos contaste del punto bisagra, donde decidiste, dejo esto, continúo con esto. Fueron, me imagino, trabajando en eso. Y, y contanos un poquito de esto de Japón, cómo surgió más allá de tus canciones y todo eso, y qué parte, o sea, cómo se involucró el laboratorio en todo esto, ¿no? En eso de la creatividad, o sea, te abrió caminos, te conectó más, ¿y por qué Japón? mm. ¿Por qué Japón? Aún no lo sé. O sea, volví de Japón con más símbolos de interrogación que certezas. Como decía en la charla que di la semana pasada, volví con la certeza de que tengo una conexión verdadera con esa parte del mundo, con ese pedacito de tierra del mundo, y eso me fascina, me sigue inspirando. Hago música conectada con Japón desde hace 20 años, desde el 2005. Nunca supe exactamente por qué, pero me salen las melodías así. Gente que vive allá me dice, tu música suena más japonesa que la música que hacemos acá. Así que, no lo sé, lo tomo también como una señal eso. Y fue un sueño de muchos años, que lo pudimos concretar este año. Fue un sueño Ujú. pospuesto por la pandemia,
después pospuesto por la paternidad, esperando a que Cielito sea un poquito más grande. Y finalmente lo pudimos hacer este año. Ahora, ¿cuál es la conexión entre Japón, perdón, entre mi proyecto musical que se llama The Kyoto Connection con el laboratorio Gaiki? A mí me gusta decir que yo todo lo que sé de creatividad lo aprendí haciendo la música de The Kyoto Connection. Mm, Todo. qué The Kyoto interesante. Connection fue mi laboratorio creativo, Claro, ¿no? Entonces uno podría pensarlo, bueno, este es el mostrador, ¿no? Acá, este que tengo acá, ¿no? Tú no lo ves ahora, pero acá hay algunos instrumentos. De este lado del mostrador, este es mi laboratorio. Aquí está mi creatividad, acá está lo que hago yo. Cuando aprendo cosas, les doy forma, las conceptualizo, construyo modelos mentales, marcos de trabajo, herramientas y las traduzco en herramientas que brindo en el laboratorio de este lado del mostrador. Eh, y así funciona en mi vida. Después, esencialmente, como te decía hace un ratito, la música de Kyoto Connection tiene un contenido simbólico muy similar al del laboratorio, que tiene que ver con una búsqueda individual hacia un despertar, hacia un encontrarse en la vida, hacia un saber quién uno es y qué quiere hacer. Bueno, una idea del sentido, del propósito. Siempre trabajé eso con la música de Kyoto Connection. Así que creo que siempre se estuvieron hablando los dos proyectos y de a poquito los voy tratando de unir cada vez más. claro. Mm. Qué interesante. Sí, aparte el nombre, ¿no? Gaiki es Ikigai, creo que alguna vez escuché. Exacto. Está Sí. como todo relacionado al Ujú. final, ¿no? Y tengo una pregunta, Facundo, ahí para ir cerrando. ¿Cuál es tu mayor herramienta creativa? ¿Qué es lo que usas en el día a día? Yo sé que la música es algo Mm. que esa es tu expresión, pero más allá de eso, ¿qué más usas? A ver, em, tengo dos cosas. Tengo como el elemento y tengo el recurso de cómo uso ese elemento, ¿no? Como uno dice, bueno, ¿cuáles son los ingredientes y qué usas para mezclarlos? Si uno estuviera cocinando algo. Mis ingredientes son las palabras esencialmente Ujú, y la música. Entre esas dos cosas estoy todo el tiempo jugando, coqueteando, tramando algo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, el recurso para eso, en gran medida para mí es el movimiento. Es salir a ujú, correr, salir a caminar, moverme, el cuerpo. Eh, uno podría decir, bueno, las palabras y las músicas están todo acá adentro, está todo el día encerrado en su estudio escribiendo y tocando el piano, lejos de eso. Si pudiera, estoy camino hacia eso, si pudiera pasaría la mayor parte de mi día moviéndome para que la menor parte del día tenga la capacidad de expresar todo eso que se me movió por dentro y materializarlo en ujú. ideas, proyectos, etcétera, etcétera. Pero mi elemento va por ahí, es es la música y las palabras que juegan cuando yo me muevo, cuando estoy en movimiento, Claro. ¿no? ¿Y moverte, te referís a salir a trotar, caminar? O sea, ¿qué Y, es específica? a ver, lamentablemente depende mucho de dos cosas, de mi agenda, Ujú. de la agenda familiar y del clima. Ahora estamos acá en Buenos Aires, Sí. tenemos unos días horribles, frío, humedad, etcétera, etcétera, y no salgo a correr, pero salgo a caminar. Ujú, Salgo igual, salgo a moverme. em, mm, o hacer algún tipo de actividad física. Con mi hija bailo mucho, ahora me encontré bailando un montón y siento que eso me mueve un montón de cosas adentro que después las puedo volcar en mi creatividad. Eh, pero sí, creo que el cuerpo físico para mí es como mi gran recurso creativo. Cuando me oxigeno, circula la sangre y tengo un poquito de adrenalina y de dopamina y de otras hormonas entusiastas, ahí se me ocurren muchas ideas y me encanta poner eso al servicio de algo, ¿no? ujú. Y Facundo, ¿qué está creando hoy tu parte más valiente? Qué pregunta. Mi parte más valiente tiene dos proyectos concretos a Ujú, fuego lento. Uno es lo que algún día será, no sé cuándo, mi primer libro de ficción o semificción, que es un género al cual muchas veces me le quise arrimar y nunca pude concretar. Escribí muchos libros, los últimos tres fueron de creatividad, pero antes de eso escribí libros de muchísimas otras cosas. Siempre escribí sobre lo que aprendí.
libros claro. prácticos, técnicos, educativos, didácticos, siempre escribí sobre lo que aprendí. Pero siempre tuve latente esa idea de escribir algo que vaya un poco más allá, que tenga que ver quizás con ficción o semificción, no sé. Estoy ahí como cocinando algo, tengo una idea concreta ahora. eh, Estoy esperando a que se acomoden un par de cosas y creo que ya en los próximos días empiezo a... Las historias ya están en mi cabeza, por lo cual solo tengo que Sí. empezar a sacarlas. Así que ese es un proyecto. Em, y el otro tiene que ver con lo que te contaba antes, con el laboratorio. Con una propuesta Ujú, que brinde a las personas las herramientas necesarias para hacerle frente a los desafíos del mundo de no de hoy, sino de pasado mañana. ujú. Qué bueno, interesante. Y si tuvieses que definir el propósito en una imagen, ¿cómo la describirías? Una imagen, wow. El propósito en una imagen. A pesar de que a mí me gusta pensar en el propósito como un estado mental. Es un modo de funcionar. Más allá de que sea una frase, para mí el propósito es una manera de tomar decisiones. Ahí es donde se materializa el propósito, ¿no? Ujú. Eh, una imagen. No sé por qué me sale un momento de decirle que no a algo. Ah, sí, Quizás qué porque interesante. yo, quizás porque yo necesité eso muchas veces en mi vida, ¿no? Un momento de decir, esto que, no, esto no, porque quiero esto. Claro, eh, Como esos momentos que en realidad son sís encubiertos, ¿no? Cuando uno le dice claro, que no a algo, en realidad está diciendo sí a otra cosa. Bueno, sí. quizás esa es la primera imagen que me viene. Mm. Quizás por mi historia me hubiera gustado tener esa capacidad o las herramientas o los recursos para poder decirle que no a ciertas cosas, para poder decir que sí a otras. Eh, pero hoy el propósito para mí tiene una imagen mucho más eh, de ilusión, de sueño, de, Mm, de mira, yo mientras más me fui animando a estas cosas que te he ido contando, también más me he ido animando a soñar a lo grande, cada vez más grande, cada vez más ujú. grande, cada vez más grande. Y eso es algo que me di cuenta que muchas personas no tienen la capacidad porque no tienen los recursos o el conocimiento, las herramientas o la sensibilidad ni siquiera te digo de soñar a lo grande, de soñar. A veces hago la Claro, pregunta en una mentoría, ¿cuál es tu sueño? Y la persona queda descolocada. Nunca se lo había claro. pensado, nunca se lo Nunca había puesto. empezó exacto. Claro, nunca lo había pensado. Y es algo tan natural y tan básico en nosotros, soñar. Cuando uno se va dejando llevar por esa pulsión interna de la naturaleza, el propósito, aquellas cosas que a uno lo encienden, las imágenes que evocan son cada vez más grandes. Y me gusta mucho eso, no sé, lo disfruto. No sé si algún día lo lograré o no, pero me gusta aunque sea tener Claro, esa visión, ¿no? claro, como esa idea, esa visualización. Y la Mm. última pregunta que te hago, si te sentarías a tomar un café con Facundo de 20, 25 años, por ahí hasta los 27, ¿qué le dirías sentado frente a frente? Eh, Le diría paciencia porque todo se va a acomodar Ujú, y todo pasa por algo. muy bien, Si fuera la máquina del tiempo y vos decís, bueno, podés volver y podés cambiar el pasado, no lo cambiaría, no cambiaría nada de lo que me pasó, claro. nada. Eh, Cada una de las cosas que he vivido me ayudaron a tener un poquito más de conciencia, a aprender algo, a comprender algo. Es la vida que es mi vida, entonces no la cambiaría. Volvería y le diría, quizás en algún momento así medio angustioso, medio frustrado, tranquilo, es parte del plan. Vos seguís para adelante. Sí, todo va a ir bien. Sí. Qué lindo, Facundo. Mm. Muchas gracias por abrirte, muchas gracias por contarnos, también por hablarnos sobre la creatividad. Y yo me quedo con esta entrevista con algo que me llegó mucho, es el poder de conocerse, ¿no? Del autoconocimiento, de cómo vos lograste conocerte, entenderte, y eso te ayudó a comprender y comprenderte también, ¿no? Y tomar decisiones en función a eso. Así que te agradezco un montón por eso. No sé si quieres agregar algo más y contarnos dónde te pueden encontrar, qué estás haciendo ahora respecto a Gaiki y todo lo que Bueno, quieras visiten, decir. visiten la web del laboratorio Gaiki, ahí en gaiki.org. Hay un montón de cosas.
de recursos disponibles. El camino a la creatividad lo pueden bajar gratis desde ahí, así que si quieren profundizar un poquito más sobre la creatividad y sobre estas historias que estuve contando, lo pueden bajar gratis desde gaikin.org. Y tenemos programas para los próximos meses, se viene autoliderazgo, coaching creativo. Bueno, siempre estamos como abriendo espacios para ayudar a las personas a tener herramientas para conocerse y tener ideas y convertirlas en proyectos que se conviertan, a mí me gusta llamarlos, están los proyectos salvavidas y están los proyectos que son las alfombras mágicas, ¿no? Los que te elevan y te hacen ir para Sí, adelante. Bueno, cada uno nos espera. Hay un proyecto alfombra mágica y bueno, en el laboratorio tenemos un montón de propuestas para ayudarlos a encontrar esos proyectos. Así que bueno, en gaiki.org pueden encontrar todo. perfecto. Bueno, muchas gracias de nuevo, Facundo, por la invitación. Gracias a todos por escuchar. Y si algo de esta conversación les resuena, compártanla. Así que nos vemos en un próximo episodio de With Purpose. Chao, chao. Gracias.